Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, entonces, como dijo Cristian, mi nombre es Oscar Guarín y es un privilegio realmente estar aquí compartiendo un poco de lo que Dios nos ha dado a nosotros como familia. Llevamos 8 años, a los que no me conocen, 8 años viviendo en este hermoso país al cual Dios nos trajo, y desde el momento que llegamos estamos sirviendo en esta iglesia en diferentes ministerios, y realmente lo que puedo decir es que vale la pena servir al Señor. Cierre sus ojos por un momento y vamos a orar, colocando esta palabra delante de las manos de Dios, sabiendo que cada día tiene un propósito. No sé si usted sabía, Dios tiene un propósito con usted cada día, con su vida y cada día. Entonces en este momento quiero orar, pidiendo para que el propósito de Dios en su vida se cumpla en el día de hoy. Y también para que esta palabra no solamente llegue a nuestras mentes, sino también a nuestro corazón. Te lo invito a que cierres sus ojos por un momento. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor y por la oportunidad, Dios, de hablar de ti y de tu palabra. Gracias por el privilegio de conocerte, y te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra traiga fruto a nuestros corazones al 30, al 60 y al 100 por uno. Dios, yo te pido que tu Espíritu Santo hable a través de mí y que llegue, Dios, a la mente y a los corazones de cada uno de los que estamos acá reunidos. En el nombre de Jesús, amén. Antes de comenzar, yo quiero que usted se despida de la persona que está a su lado. Dígale, chao, nos vemos. Tengo la fortuna que me dieron 1 hora 50 minutos. No, mentiras. Nos vemos en 40 minutos nuevamente, porque Dios tiene algo para mí y no me lo quiero perder, ¿ok? Entonces, antes de comenzar, yo quiero hacer una introducción de la persona que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de un nombre muy especial para Dios, de un hombre que la Biblia dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y a los que conocen la Biblia saben que vamos a hablar de David, ¿sí? Y David, un hombre conforme al corazón de Dios. David es un hombre que desde niño Dios le hablaba, desde niño tuvo una relación íntima con Dios, ¿sí? David pastoreaba las ovejas de su papá, de su padre, y durante este pastoreo en el cual él estaba ahí con las ovejas, las llevaba a tomar agua, a comer, las defendía de osos y de leones. Dice la Biblia que cuando llegaba un león y quería comerse las ovejas, David lo enfrentaba. Y si llegaba un oso, lo enfrentaba y lo mataba. Y créeme que un joven es muy difícil que haga esto, pero si tiene el Espíritu de Dios acompañándole, es posible. Ese era David. David desde joven tocaba el arpa. De ahí compuso aquel salmo y famoso poema para muchos hombres, porque para muchos es poema, nosotros sabemos que es un salmo, escrito en casi todos los idiomas, que es el Salmo 23. Tocando el arpa, apacentando las ovejas, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares dedicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. Eso vivía David todos los días, y él escribió eso. ¿Por qué? Porque él dijo, de la misma manera que yo defiendo las ovejas, Dios me protege y me defiende a mí. David, un chico que saliendo de la adolescencia, muy joven, el profeta Samuel fue a la casa de su padre y lo ungió como el futuro rey de Israel. David, este mismo ungido de Dios, el cual cuando el rey Saúl, rey de Israel en ese momento, necesitaba, porque venía un espíritu inmundo y necesitaba sentir alivio, llamaban a David, y dice la Biblia, la palabra, que David tocaba el arpa, y mientras tocaba el arpa, a través de ese instrumento, el Espíritu de Dios traía paz, alegría al rey Saúl. Ese David que fue ungido como rey de Israel, y la gente cantaba cuando llegaban de las guerras, Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000. Y la gente se regocijaba con este espectacular hombre que era el rey David. David, dice la Biblia, de la tribu de Judá, de él desciende nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por eso llamado Jesús el león de la tribu de Judá. Este hombre David espectacular, el cual, como les decía, dijo el Señor, Dios mismo, este hombre es conforme a mi corazón. Miremos lo que dice Primera de Samuel, capítulo 13. Si me ayudas, Andy, con la presentación. Ahí está. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Dice Dios,
mas ahora tu reino no será duradero. Ahí está hablando Dios a través del profeta Samuel al rey Saúl. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué quiere decir? Que aquí hablando de David, dice, es un hombre conforme a mi corazón. Eso lo dice Dios de David. ¡Wow! ¿Quién no quisiera ser como David? Ahora vamos a ver la parte oscura de David. Vamos a ver la parte que no nos agrada de David. Les voy a contar. Cuenta la Biblia, y ahorita lo vamos a ver, que cuando el pueblo estaba en guerra, y no sé si ustedes sabían, pero en ese entonces el que iba al lado de los guerreros era el rey. Cuando el pueblo salía a la guerra, el rey iba con ellos. Y cuenta la palabra que en una oportunidad estaban en guerra, pero el rey David estaba en su casa. Y cuenta la palabra que subió a la terraza, y estando en la terraza vio una mujer muy linda, Betsabé. Dijo, no, pues tráela a mí. La llevaron al rey. El rey se acostó con ella, tuvo relaciones sexuales con ella y quedó embarazada. Al quedar embarazada, gran problema para el rey maquina algo maléfico para poder tapar su pecado. Y el rey David manda a traer a Urías el Eteo, que era uno de los principales guerreros del ejército de Israel y uno de los fieles a David y a su pueblo. Era Urías el Eteo, esposo de Betsabé. ¿Hasta ahí me están entendiendo? ¿Los que se están durmiendo también? Vale. Entonces manda a traer a Urías el Eteo. Lo recibe en su palacio, le dice, Urías, quiero que me cuentes de la guerra. Sentémonos. Urías, pues chévere que el rey me haga venir a su palacio. Se sienta, le da de comer, le da de beber, se embriaga Urías y le dice, ve, ya que estás así en tragos, pues más bien ve y ve a tu casa y disfruta de tu mujer, acuéstate con ella. Hace cuántos meses que no la ve. Pero era tanto el compromiso de este hombre Urías, que ¿saben qué hizo? Durmió afuera en la calle, en las puertas del palacio. Dijo, yo estoy tan comprometido con mis guerreros que yo no soy capaz de acostarme o pasar la noche con mi mujer mientras ellos están en la guerra. Entonces, claro, problema para David, porque él pensó que él iba a llegar, se iba a acostar con su mujer, quedó embarazada y ya. Pero no fue así. Dios permitió que no fue así. Entonces, ¿qué hizo David? Hace un plan mucho más perverso. Maquina un plan mucho más perverso. Dice, ok, manden a Urías al frente de la batalla. Y así Urías fue muerto por los de Moab. ¿Por qué? Porque lo mandaron al frente de la batalla y cuando vino el enemigo, pues todos, no sé si se quitaron o algo así. Pero lo que pasó fue que a través de la espada de los de Moab fue muerto el Urías el Eteo. Y mírenla. Dices, ¿cómo así? Un hombre conforme al corazón de Dios llega a maquinar todo esto. Un hombre conforme al corazón de Dios, escogido desde niño para ser rey de Israel, mentiroso, perezoso porque no fue a la batalla, fornicario, adúltero y asesino. Aún así, Dios es capaz de decir un hombre que es conforme a su corazón. Sí, porque Dios es un Dios de misericordias cada mañana. De lo que les voy a hablar hoy es de algo que desafortunadamente por mucho tiempo me atormentó hace muchos años a mí. Es algo que cargué y es el poder de la culpa. Cuando somos cristianos y entendemos el pecado, no queremos vivir en pecado, amén. Yo no quiero vivir en pecado, pero el pecado está a la puerta de la esquina. El pecado está ahí todos los días. Y muchas veces cuando pecamos viene algo mucho más poderoso y es el poder de la culpa. Y esa culpa no nos permite caminar lo que Dios quiere que caminemos. Esa culpa no nos permite seguir con el Señor en la relación que estamos diariamente. El poder de la culpa es algo que ha utilizado Satanás por demasiado tiempo y por eso disfruta de nuestras derrotas y de nuestros fracasos. Porque el poder de la culpa no nos permite volver a nuestra relación con Dios de la manera en que teníamos
y que Él quiere que llevemos. Y si usted hoy, de pronto, ha pasado por esto, sabe lo que le estoy hablando, y de pronto lo está viviendo en este momento, yo quiero que por unos 30 segundos nuevamente cerremos los ojos y pensemos en aquellos pecados que no hayamos traído a la cruz y no hayamos confesado y que nos tienen atados a esa culpa y ese poder que le dimos a Satanás para que nos esté culpando, no nos permite o no nos ha permitido caminar de la manera en que Dios quiere que caminemos. Así yo quiero que usted cierre sus ojos y piense en qué pecado no ha confesado y ahí en su corazón lo confiese en este momento delante de Dios, porque ¿saben qué? Hoy vamos a ser libres de ese poder de la culpa, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y Satanás no nos va a seguir robando ese propósito y ese poder de bendición que tiene Dios para nosotros. Piense en ese pecado que no ha confesado y dígale: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, como lo hizo el hijo pródigo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero ¿saben qué? Dios está esperando con los brazos abiertos a cada uno de nosotros para decirnos: no más culpa, no más. Satanás no tiene más el poder para seguirnos haciendo sentir así. Amén. Entonces ese poder de la culpa nos bloquea, no nos deja seguir y no nos permite seguir adelante. Vamos a la otra. Uy, se me bloqueó. Quiero que busquen 2 de Samuel, capítulo 12. Entonces, David creyó que todo quedó ahí, que simplemente mató a Urías, tenía una nueva esposa que era Betsabé, a la cual había deseado, pero cuando era esposa de otro. Esta esposa de él en este momento, Betsabé, estaba embarazada de su primogénito. Entonces dijo: bueno, ya pasó todo, nadie supo nada. Tiempo después, 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1, dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía nada más que una corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó de la oveja, la única de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió en furor David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Imagínense, David ya se le había olvidado lo que había pasado. Y cuando viene el profeta Natán y le cuenta esto, dice: ¿qué es esto? Nada, vive Jehová, que ese hombre es digno de muerte, no merece vivir. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Ahora miren la escena. David, rey de Israel, poder. Natán, profeta de Dios, viene, habla con David y le cuenta y lo confronta. ¿Qué pasa? Natán puede haber dicho: ok, hasta luego David, Dios te bendiga y chao. Pero a eso no lo había mandado Dios. Pero después de esto, con lo que hace Natán, pudo haber muerto, porque el rey pudo haber dicho: mátenlo, o ido a la cárcel. Pero él venía de parte de Dios y le dijo: tú, entonces, versículo 7, entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante a sus ojos? A Urías el Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y si usted está ahí en la palabra,
siguiendo el versículo, siguiendo el capítulo, el versículo 13 dice: entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor. Natán dijo a David: también el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás, dijo Natán. Pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Todo pecado tiene una consecuencia. Ahora, gracias a Dios, no todos nuestros pecados tienen consecuencia, porque yo sería el primero de no estar aquí. Porque la misericordia, la gracia y el amor de Dios son mucho más grandes que la misma consecuencia del pecado. Eso no nos exime, obviamente, y tenemos que pagar muchas veces las consecuencias de nuestro pecado. Pero la cuestión es que desafortunadamente cargamos con esa culpa del pecado, de algo que hicimos mal, de algo realmente malo que hicimos y ha traído consecuencias. Pero en vez de caminar la siguiente milla, ese poder de la culpa y Satanás al lado han hecho que perdamos la bendición que Dios tiene para nosotros. ¿Me están entendiendo? Por eso es momento de que dejemos atrás esa culpa y a partir de hoy ser libres de ese poder que nos ha manipulado, nos ha estorbado y nos ha quitado bendición. Yo quiero que mi vida sea bendecida, y por eso decía que yo viví esto hace mucho tiempo, y a través de una restitución y clamor a Dios pude nuevamente caminar de la mano de Él en una relación diaria, en una relación perfecta, que es la que quiere tener Dios con nosotros. ¿Por qué? Dejé la culpa y ese poder que tenía la culpa sobre mi vida por el pecado que había cometido. David entra en un proceso de restitución. David entra en un proceso en el cual quiere nuevamente buscar al Señor. Incluso les cuento cómo fue el proceso. Él va y muere su hijo, como decía ahí 2 de Samuel. Pero antes de morir su hijo, cuando él supo que iba a morir, cuando el profeta Natán le dijo, él va y se encierra y empieza a orar y ayuna. Los amigos y los criados quieren buscarle, pero él no permite que entren, y él sigue ayunando hasta el momento que el hijo muere. Porque ya, el que dijo, de pronto Dios en su misericordia, al ver mi corazón arrepentido, no lo hace, pero ya había habido palabra de Dios a través de Natán. En todo este proceso llega el Salmo 32, escrito por el rey David. Y él le dice al Señor: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué? Tú perdonaste la maldad de mi pecado. David quería ser vivificado por Dios. Yo anhelo que Dios me vivifique todos los días. ¿Qué es vivificar? Sentir el aliento de vida de parte de Dios a todos los días, a toda hora. Vivifícame, Dios. Vivifícame en tu camino, vivifícame en tu palabra, vivifícame en la mañana, vivifícame en la noche. Ese era el anhelo del corazón de David. ¿Por qué lo digo así? Porque en el Salmo 119 encontramos varias veces, aquí tengo solamente 5, pero hay muchas más, en la cual David le dice: Señor, vivifícame. Versículo 25: abatida está hasta el polvo mi alma, vivifícame según tu palabra. Versículo 40: he aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. La justicia de Dios es perfecta, por eso tenemos pecado consecuencia, pero aún así tenemos que anhelar esa justicia a través de anhelar sus mandamientos. Salmo 88: vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Versículo 107: afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Y el 149 dice: oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Todos son del Salmo 119. David tenía una necesidad de ser vivificado diariamente, a toda hora, por Dios. ¿Por qué? Porque él entendió que era un pecador. ¿Saben algo que yo rescato poderosamente de David? Que nunca cometió el pecado 2 veces. Se equivocó
pagó un precio porque hubo una consecuencia, pero nuevamente se arrepintió y caminó nuevamente con el Señor. Por eso yo creo que necesitamos clamar a Dios. Y hay un clamor en el Salmo 51. El Salmo 51 es un clamor a Dios de parte del rey David, en el cual no solamente le clama amor, perdón, misericordia, sino un clamor general. Y yo creo que nosotros necesitamos clamar de la misma manera para poder ser libres del poder del pecado. Si quiere, buscamos Salmo 51. Salmo 51 viene después de todo lo ocurrido con Betsabé y con Urías. Y viene después de eso, y entonces David abre su corazón y le dice a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y empieza y abre su corazón y pide anhelo y expresa mucho más, y de ahí podemos nosotros sacar cosas que nos ayuden a encontrar un verdadero perdón de Dios. Primero, hay que buscar clamor de la conciencia y la convicción de pecado. Clamor de la conciencia y la convicción de pecado. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia desafortunadamente a veces nos juega malas pasadas. Por eso tenemos que clamar a Dios para que haya convicción de pecado en ella y que el Espíritu Santo sea el que siempre nos hable a través de nuestra conciencia. En el versículo 1 al 3, Andy, versículo 1 al 3 precisamente encontramos este clamor, y es el que les decía: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Una de las cosas que tenemos que hacer es reconocer en un clamor a Dios que realmente somos pecadores, que necesitamos ser lavados y tener convicción de pecado. El segundo clamor que encontré en el Salmo 51 es un clamor de confesión y de clemencia o compasión a Dios. Un clamor de confesión. Y dice el versículo 4: contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Tenemos que reconocer y hacer este clamor de confesión y compasión a Dios. ¿Saben por qué? Porque hemos pecado contra Él, porque nos hemos equivocado, porque hacemos lo malo. Pablo decía: aunque no quiero hacer lo malo hago. Y aquello bueno que quiero hacer, no lo hago. Porque hay una lucha diaria entre nosotros y la carne. ¿Saben cuándo empecé yo a mejorar mi relación con Dios y a caminar más fácilmente en el Señor? Cuando pude enfrentar a mi primer enemigo. ¿Y saben cuál es? Óscar, yo. Soy mi primer enemigo. ¿Por qué? Porque, como decía Pablo, muchas veces lo que quiero hacer no lo hago. Y aquello que deseo y aquello que no quiero, eso hago, desafortunadamente, porque él mismo decía: porque la carne es débil. Entonces el segundo clamor es un clamor de confesión y de clemencia o compasión a nuestro Señor. El tercer clamor que encontré yo y que debemos hacer para ser libres de la culpa y del pecado es un clamor de limpieza y comunión. La única manera de volver otra vez a esa relación con Dios es ahí, es en comunión, es en el día a día, es el encontrarnos con Él y caminar con Él. Y dice el versículo 9 al 11, y Él le pide al Señor: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Todos los días nuestro anhelo debería decir: Señor, renueva un espíritu recto, limpio delante de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Una de las cosas que suceden cuando pecamos es que se rompe la relación con Dios, pero también el Espíritu de Dios también se rompe la relación con Él. Dice: el Espíritu de Dios está acompañándonos, pero nosotros hemos dañado esa coinonía, esa relación, ese estar juntos. Entonces Él dice: aquí necesitamos un tiempo de restitución, y fue el que David encontró con el Señor. Y el último clamor es un clamor por el gozo de Dios, que debería ser algo que siempre esté en nosotros, los hijos de Dios, el gozo.
Y lo encontramos en el versículo 12 del Salmo 51 que estamos viendo. Y le dice el Señor, devuélveme o vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Necesito de ese gozo para vivir. Necesito de ese gozo para poder dar a los demás lo que tú me has dado a mí. Vuélveme de ese gozo de tu salvación. Es una de las cosas con las cuales muchas veces luchamos los cristianos, los hijos de Dios. Y es, si peco, pierdo la salvación. No vamos a hablar de eso hoy, pero ¿cómo estoy ahí? ¿Saben qué? Anhele en su vida el gozo de la salvación de Dios. No sé si ustedes se acuerdan cuando conocieron de Dios. Les voy a contar entonces mi caso. Yo trabajaba en una multinacional y en esa Semana Santa de 1998, porque yo cumplo años en Semana Santa, anótenlo una vez, yo siempre cumplo años en Semana Santa. Mi hermano me regaló de cumpleaños un retiro espiritual. Cuando él llegó hizo como un tiquete y lo imprimió y me lo dio, yo dije, o sea, qué jartera regalo. Yo esperaba unos tenis, otra cosa. Yo en ese momento no era cristiano, no conocía del Señor, estaba haciendo mis pinitos acompañando a mi novia, que hoy en día es mi esposa, la acompañaba a la iglesia, la dejaba y me escapaba. Eso les contaré en otra prédica. Pero en este encuentro o en este retiro espiritual, Dios me tocó de una manera sobrenatural. Yo pisé este campamento, porque fue un campamento cerca de Bogotá. Yo pisé y inmediatamente yo empecé a sentir que algo pasaba en mí. No había empezado la primera prédica y yo ya estaba llorando. Ni siquiera el pastor había empezado a hablar la primera y yo ya estaba llorando. Y yo no sabía por qué. Había algo que Dios ya había hecho. Y es que yo dispuse mi corazón para que Dios hiciera lo que Él quisiera hacer. Y es una de las cosas que a veces nos faltan. Porque venimos a la iglesia, nos sentamos y nos vamos. Pero no disponemos nuestro corazón para que Dios hable a través de la prédica, a través de la alabanza. ¿Ustedes sabían que Dios se goza a través de la alabanza de su pueblo? ¿Lo dice la Biblia? Nosotros deberíamos gozarnos de la misma manera en la alabanza. Porque el mismo Dios se regocija. O sea, se goza doblemente cuando ve a sus hijos alabando. Entonces, cuando usted dispone su corazón, muchas cosas que usted no creía que pasen, pueden pasar. Entonces, yo llegué a ese retiro, pecador incircunciso, lo que quiera yo. Empezaron a cantar, empezaron a predicar y lloraba y yo no entendía qué había pasado. Pero sí había algo que yo había hecho, aparte de mi corazón, y había dicho, ¿sabes qué, Señor? Mi vida hasta ahora no funciona, no quiero vivir más así. Y si tú realmente eres el Hijo de Dios, háblame. Y Dios transformó mi vida ese fin de semana. Yo llegué el domingo a mi casa siendo diferente y el lunes llegué al trabajo. Entonces, como les decía, trabajaba en una multinacional, yo era vendedor en ese entonces y todas las noches teníamos que dejar nuestra computadora para que descargara la información de los pedidos que tomábamos y al otro día nos la entregaban nuevamente para salir a trabajar. Y el jefe de sistemas, Henry, nunca se me va a olvidar ese nombre, el jefe de sistemas era el que nos entregaba en las mañanas el computador y salíamos. Y yo llegué y saludé a Henry. Saludé, no me acuerdo cómo, pero nunca se me olvidó la expresión de Henry. ¿Qué le pasó? Y yo, ¿por qué? Algo le hicieron. ¿Por qué? ¿Usted fue a algo evangélico este fin de semana? Y yo, sí, claro, lo convirtieron. Solo con el saludo. Ahora imagínense cómo saludaba de feo antes. No quiero ni recordarlo. Solo con el saludo. Y cuando yo llegué a hablarle a Henry, solo con eso, él supo que yo ya era diferente. Porque Dios puede hacer eso en nuestra vida. Nuestro rostro cambia. Nuestra manera de hablar cambia. La gente quiere estar al lado nuestro. La gente quiere de lo que nosotros tenemos. Cuando vivimos la vida conforme a lo que Dios tiene para nosotros. Pero viene el pecado y nos aparta de Dios y daña la relación que tenemos con Dios. El problema no solamente a veces es el pecado. Bueno, hay las consecuencias. El problema es que empezamos a cargar esa culpa. Y desafortunadamente por esa culpa no seguimos caminando la milla que quiere el Señor que caminemos. Ya para terminar, yo quiero preguntarles y que cada uno se responda, no necesitan levantar la mano ni decir, ¿qué quisiera que dijeran de ustedes el día en que mueran? Siempre hay alguien que dice palabras, ¿no? Salen, yo no sé, de mí no van a decir, ay, me gusta su cabello, obviamente no. De ti tampoco.
Pero ¿qué quisiéramos nosotros que dijera el epitafio cuando muramos? ¿Solo queremos un buen hombre? ¿Una buena mujer? ¿Qué lindo abuelo? ¿Solo eso? ¿O realmente queremos ir más allá? Yo encontré el epitafio, desde mi punto de vista, de David. Y está en Primera de Crónicas, capítulo 29. Está en el momento de su muerte y dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo: David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Oh Jehová, es el reino y tú eres exceso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Y el versículo 28 dice el epitafio de David: murió y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón, su hijo. El poder de la culpa del pecado nos quita muchas bendiciones y nos quita la posibilidad de vivir esas bendiciones conforme a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso yo le animo nuevamente a que cierre sus ojos. Los que están dormidos ya se adelantaron, no importa. Perdón. Cierre sus ojos por un momento. Y pídale a Dios, si usted está pasando o ha pasado y simplemente lo dejó y no sanó, no curó, no restituyó con el Señor un proceso, no hizo un proceso de restitución, pídale al Señor y declare que ese poder que le entregamos a Satanás, a partir de hoy ya no va más. A partir de hoy no va más ese poder de la culpa. Satanás ya no nos va a hacer seguir sintiendo culpables por lo que hicimos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que uno cargó nuestra culpa y nuestro pecado en una cruz. Y a través de él y de su sangre, todos nosotros somos redimidos. Y ese es Jesucristo. Por eso Satanás ya no tiene más poder sobre nuestra vida. No importa lo que hayamos hecho y no importa lo que hayamos pasado. Hoy somos libres del poder de la culpa. Dice la Biblia en Romanos que por cuanto todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios. Pero también dice la palabra de Dios que este Jesús llevó esa culpa a una cruz. Y a través de esa cruz somos libres. Y yo quiero que usted ahí lo confiese en este momento. Si tiene y si ha cargado con la culpa del pecado por meses, días, años, a partir de ese momento, usted es libre. Confiéselo y créaselo al Señor. Porque la Biblia lo dice, la Biblia lo enseña y la palabra de Dios es verdad. Padre, gracias porque hoy es día de salvación y de liberación. Gracias en el nombre de Jesús porque tú traes vida en abundancia a nuestra vida. Y en Cristo Jesús yo declaro libertad, Padre, sobre cada una de las personas que estamos aquí. Libertad de nuestra culpa, Dios. Libertad del pecado y lo que nos tiene atados, Dios, a ese pecado. Y confesamos que desde hoy nuestra vida será diferente. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te glorificamos, Padre.